días. Nuevamente vamos a ir a la palabra del Señor, mis hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 23 al 52. Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 23 al 52. 51. Dice así la palabra del Señor. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la base, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían de la misma base. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones, de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas en la mano derecha de la casa y las otras 5 en la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos, y así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas. 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce fundido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová,
un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, otros 5 a la izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Bendito Salvador, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque en tu palabra cada detalle cuenta, Señor. Cada palabra es la orden tuya, Señor, de lo que tú has determinado. Pues tú, Señor, has organizado y has dicho todas las cosas como deben ser hechas para adorarte en espíritu y en verdad. Todas las cosas debemos hacerlas conforme a lo que tú ordenas, Señor. Por eso guíanos a través de esta palabra, guíanos a través de la enseñanza que podemos, Señor, extraer para nuestras vidas de lo que tú, Señor, dejaste escrito inspiradamente en este texto. Es para tu gloria, Señor, y sabemos que tu palabra es verdad y que toda ella nos es necesaria y nos guía como una lámpara en el camino que llevamos a la vida eterna contigo para siempre, Señor. Gracias te damos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas veces nosotros nos acercamos a las personas que amamos en sus términos, por respeto a ellos. Por eso escuchamos frases como: eso no lo puedo hacer porque no le gusta a mi esposa. O escuchamos frases como: esa es la comida que le gusta a mis hijos. Ese es el comportamiento correcto para mi familia. Somos muy cuidadosos en la forma en que llegamos a las personas que amamos. Pero la pregunta es: ¿somos igual de cuidadosos cuando nos acercamos al Dios vivo? Mis hermanos, cuando se trata del Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el sustentador de toda la creación, el Rey de Gloria, muchas veces no miramos la forma que Él determinó para acercarnos a Él, para ser adorado, sino que queremos acercarnos en nuestros términos, bajo nuestros planes y bajo nuestras exigencias, lo cual a todas luces es contrario a lo que Él mismo ha determinado. Pues si nosotros no nos acercamos a Él como Él lo demanda, si no lo hacemos como Él lo ordena, por más que digamos que lo hacemos en el nombre de Jesús, estamos faltando a sus mandatos. No valen las buenas intenciones, pues estas no nos dan la vida eterna. Como dice el dicho, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Por lo tanto, cuando nos acercamos a un texto como el que estamos trabajando hoy, debemos recordar que cada elemento de ese texto inspiradamente fue ordenado por el Dios Todopoderoso, determinando la forma en que los hombres se acercarían a Él. Pues el templo que estaba terminando Salomón era un templo para tener comunión con el Dios vivo. Y cada elemento que la palabra nos permite leer en esta mañana acerca de la terminación de la obra de construcción, acerca del mobiliario, nos está guiando y mostrando que a nuestro Dios santo, santo, santo nos debemos acercar conforme a su voluntad y conforme a Él lo ha determinado. Sabemos que solo llegamos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así debe ser también para la adoración.
todo debe hacerse conforme nuestro Dios lo ha dicho y lo ha determinado. Lastimosamente en este tiempo, las personas en función de las verdades relativas acogen términos humanos, términos mundanos, para acercarse a Dios en sus propios términos, creyendo que son aceptados y válidos porque dicen que Dios es un Dios amoroso. No importa que no vengamos a Él como su palabra lo ordena, pero sabemos por la Escritura que hay muchos ejemplos de fuego extraño por las acciones de los hombres que no hicieron las cosas como el Señor lo había determinado. Así que no debemos engañarnos, debemos acercarnos a nuestro Dios bajo su santa y perfecta voluntad. De lo contrario, estamos lejos de su verdad y con las buenas intenciones despertaremos en una eternidad sin Cristo. Por eso le pido que me acompañen esta mañana en este sermón que he titulado Un principio regulativo, y lo vamos a ver en dos preguntas y unas aplicaciones prácticas. La primera pregunta es: ¿exige nuestro Dios cómo acercarse a Él? La segunda pregunta: ¿cuáles son sus términos? Y el tercer punto serán unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues a la primera pregunta. ¿Exige nuestro Dios cómo acercarse a Él? Mis hermanos, nuestro Dios sí ha determinado que nos acerquemos a Él en sus términos, nunca en los nuestros. Y es claro ejemplo del principio regulativo de parte de nuestro Dios. Un ejemplo lo podemos ver en el templo de Salomón, la terminación del templo y el mobiliario, porque nosotros podemos recordar que toda la obra y todos los utensilios que allí estaban representando la forma como los hombres pecadores apartados del Señor podían venir y acercarse a Dios en busca de perdón, de limpieza, en busca de permanecer a su presencia. Y en ese sentido nosotros vemos que se construye un mar de bronce, un mar que mostraba el lugar donde los sacerdotes se lavarían antes de entrar al lugar santo y antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo. Y las especificaciones de las medidas no eran caprichosas, no eran porque Salomón le plació y dijo: hagamos una fuente de bronce de tantos metros. No, mis hermanos, cada detalle y cada elemento era una regulación inspirada de parte de nuestro Dios. Y en ese sentido podemos ver que Hiram consiguió por la voluntad de Dios hacer una fuente de bronce, la cual era enorme, tenía un diámetro de 5 metros y la sostenían 12 bueyes de bronce arreglados en grupos de 4. Cada grupo miraba hacia uno de los puntos cardinales. Y nosotros podemos leer en Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 6. Hizo también 10 pilas para lavar, puso 5 a la derecha, 5 a la izquierda para lavar las cosas para el holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Vemos nosotros que de todo lo que el Señor ha determinado, de todos estos elementos que se utilizaron en el templo, regulados por el Señor, había un propósito con cada uno de ellos. Por el tiempo no podemos verlos uno a uno con detalle, pero sí podemos extraer cómo esto era regulado, era importante para acercarse a Dios a su manera, a la manera de Él, en los términos de Él. Vemos nosotros, por ejemplo, en esta fuente que su propósito era contener agua para el lavamiento, para el ritual de los sacerdotes.
y su tamaño y su diseño sugieren que era simbólica. Se entendía que los hombres debían lavarse para presentarse delante de Dios, señalando esto a la fuente de agua viva, a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 14:4, respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque, mis hermanos, Señor Jesucristo no era una fuente temporal y movible como la del templo, sino que es la fuente de eterna salvación, porque ahí se santifica la iglesia del Señor, y sin santidad nadie verá al Señor. Así que esta agua representaba el ser lavados, pero también el estar en la fuente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice Efesios 4:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si nota la relación, mi hermano, el agua como un símbolo de limpieza y como un símbolo de santidad. Y es en Cristo que tenemos la fuente perfecta, y en su palabra que nosotros somos lavados. Como dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que ese mar de fundición era donde estaba el agua para lavarse los sacerdotes antes del sacrificio, y nosotros somos lavados en el agua de la palabra para que en este lavamiento podamos entender después nosotros el sacrificio de Cristo, para que podamos de esa manera humillarnos delante de Él para su gloria. Y otro aspecto que podemos resaltar es que estas fuentes estaban sobre 12 bueyes. Estos 12 bueyes simbolizan las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, el pueblo elegido, de donde vendría la salvación para todos los hombres, llamados eficazmente por el Señor para su gloria, para los receptores de la gracia y la misericordia del Dios vivo. Esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues como el mismo Señor dijo en Juan, la salvación viene de los judíos. Y nosotros podemos ver que estos bueyes que miraban y apuntaban a las 12 tribus de Israel, también estaban señalando los 4 puntos cardinales, que en otros textos son llamados los 4 vientos. Y nosotros podemos leer en nuestro texto, en Primera de Reyes 7, en el versículo 25, y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la puerta de adentro. Y mis hermanos, estos 4 puntos señala Primera de Crónicas 4:29, dice, los porteros estaban en los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y si usted va más adelante en la palabra, a Ezequiel capítulo 37 versículo 9, dice la palabra, entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército.
Estos son los salvos, los llamados por Dios, que cobraron vida nueva. Así que nosotros podemos ver a través de lo que el Señor reguló y determinó en el templo de Salomón, que de las 12 tribus vendría el Mesías, en el cual seríamos lavados para tener vida, y en el cual, estando muertos, nuestros huesos secos de los 4 vientos de la tierra cobrarían vida, tendrían un soplo de vida eterna, mis hermanos. Y esa vida la tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Así que como estos hombres eran lavados, así nosotros somos llamados y así también nosotros somos lavados. El templo no fue hecho por capricho de los hombres, sino porque el templo estaba señalando a nuestro glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, y por ende nos señala que nuestro Dios determina cómo debemos acercarnos a Él en su voluntad. Cuando usted analiza el texto detalle por detalle, cada uno apunta a nuestro Señor Jesucristo, apunta a la forma como nosotros debemos acercarnos a la presencia de Dios. No podemos llegar a la presencia de Dios por capricho nuestro, como en el libro del peregrino, aquel que dijo que él había tomado un atajo para llegar a la ciudad celestial, y cuando llegó a la ciudad celestial fue lanzado al fuego, porque no venía en los términos del Señor, venía bajo sus propias condiciones, y no se puede acercar el hombre a Dios a su manera, sino que se puede acercar a la manera de Dios. Y Él ha regulado el medio instrumental y la forma, que es el Evangelio, y un llamamiento general por el Evangelio, y el único camino y la única verdad y la única vida es solo por nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, no se deje engañar y nunca pretendan disponer a su manera la forma de venir al Señor, la forma de adorar al Señor, porque si no es en sus términos, no veremos el reino de Dios. Esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿cuáles son sus términos? Mis hermanos, para entender cuáles son los términos, es primero necesario que veamos lo que no son sus términos conforme a la palabra. Y podemos rastrearlo en la historia de salvación, en la historia de redención. Podemos extendernos a Génesis con Caín y Abel. Los dos adoraban, los dos se acercaban a Dios, los dos presentaron ofrendas, pero solo una ofrenda fue aceptada conforme a la voluntad de Dios. Dice Génesis 4:3: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Así que uno de los términos regulativos, uno era bajo los términos regulativos de nuestro Dios, y el otro era a su manera, normado por Él mismo. El hombre acercándose como él cree que se podía acercar a Dios, sin ser prudente, sin ver como tuvieron que hacerlo estos hombres que construyeron, viendo cada detalle para hacerlo conforme a la voluntad del Señor, para que se acercaran al Señor. Y tenemos otro ejemplo con los hijos de Aarón en Levítico, capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y de echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Mis hermanos, aquí estamos viendo a unos
varones que eran sacerdotes, que tomaron los elementos para adorar al Dios vivo, pero en la disposición de sus corazones no lo hicieron conforme a la voluntad de Dios, ni conforme a lo que Dios había ordenado, y por esa razón murieron. Asimismo, Salomón, cuando termina de construir el templo, cuando termina de colocar todo el mobiliario del templo, lo está haciendo conforme a la voluntad de Dios, para que se sigan los pasos determinados por nuestro Dios para conocerle, para acercarse a Él, para la limpieza de los pecados. Y tenemos otro ejemplo en Uza, que cuando el arca iba siendo transportada, la tocó y en ese momento cayó muerto. Mis hermanos, esta es la forma como no son los términos de Dios y las consecuencias de no acercarse al Señor conforme a su voluntad. Nosotros no podemos disponer los elementos de nuestro Dios, lo que Él ha determinado para nosotros, para hacerlo a nuestra manera, sino que debemos ver cómo, por ejemplo, hoy en Salomón leemos el mar de bronce, todos los demás elementos, no por deseo humano, sino como Dios lo había ordenado. Por eso estaba el mobiliario y los elementos para el sacrificio que se harían. Y aquí, a medida que se construía el templo, a medida que el pueblo veía todo el movimiento de lo que estaba sucediendo, se estaba colocando en la conciencia del pueblo la necesidad de obedecer el orden del Señor para acercarse a Él. La necesidad de ser lavados por la impureza del pecado. La necesidad de un sacrificio para el perdón de los pecados. La necesidad de un sustituto para que pagara por nosotros. Y cómo gracias a esto podíamos llegar a la presencia del Señor, al trono de la gracia. Por ello, además de lo resaltado en el punto anterior, vemos que dentro de lo ordenado por nuestro Dios estaba, como dije, la mesa de los panes de la proposición, que son un tipo del pan de vida de nuestro Señor Jesucristo, los candeleros de oro que simbolizan la iglesia del Señor, cuando Él está en medio de los candeleros que están alumbrando, vemos nosotros esa luz que es perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Y para que podamos tener una mayor luz y un mayor entendimiento de que debemos acercarnos a nuestro Dios, a su manera, en sus términos, me gustaría citar una anotación de Matthew Henry, un puritano, que dice de la siguiente manera: Cristo es ahora el templo y el edificador, el altar y el sacrificio, la luz de nuestra alma y el pan de vida, capaz de abastecer todas las necesidades de todos los que han apelado o lo apelarán a Él. Las imágenes externas no pueden representar las palabras, no pueden expresar, el corazón no puede concebir lo precioso que es ni su amor. Vamos a Él y lavemos nuestros pecados en su sangre, procuremos la gracia purificadora de su Espíritu, mantengamos comunión con el Padre por su intercesión y rindámonos nosotros y todo lo que tengamos a su servicio. Siendo fortalecidos por Él, seremos aceptados, útiles y felices. Mis hermanos, el templo nos señala a nuestro Señor Jesucristo y debemos acercarnos a Él como Él lo ha determinado. De otra manera, estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Y esto nos lleva al tercer y último aspecto, que son las aplicaciones prácticas. Como aplicación práctica podemos ver en primer lugar que nuestro Dios no es un Dios que obra por sucesión como nosotros. Él es atemporal. Nuestro Dios es eterno y determinó conforme a su decreto la forma en que nosotros
podríamos tener comunión con Él. Es decir, la forma en que nos acercaríamos a su trono. Y la obra del templo, su mobiliario, señala lo taxativo que Él ha determinado, todo mostrando a Cristo. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo nos acercamos a nuestro Dios en sus términos. ¿Cómo debemos hacerlo para estar alejados de esa forma antropocéntrica que las personas crean para acercarse de una forma extraña a la verdad del Evangelio y a la verdad de la palabra? Porque tú estás en dos lugares, mi hermano. O te estás acercando al Señor en sus términos y como Él lo determinó en su palabra, o lo estás haciendo de una forma engañosa, alejado de la voluntad de Dios, alejado de la regulación de las Sagradas Escrituras, y no has venido a Cristo y a su palabra. Sabemos que así como el templo fue la forma que Dios determinó regulativamente y taxativamente de cómo el pueblo se acercaba a Dios a través de los sacrificios, a través de los sacerdotes, a través de esa ofrenda que se ofrecía. Asimismo, en este tiempo, ahora que sabemos que ha sido consumada la obra, que se ha hecho un sacrificio que es una sola vez y para siempre, ya la forma en que nos acercamos a nuestro Dios es por el medio instrumental, la predicación del Evangelio, con una respuesta a un llamado eficaz de quien abre el corazón, que es el Espíritu Santo, como dice la palabra en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una mujer que escuchó el Evangelio y que el Espíritu Santo abrió su corazón, porque la predicación del Evangelio es el medio instrumental y la obra regeneradora, la obra salvífica viene por acción soberana de nuestro Dios, mas no por voluntad de los hombres. Y como consecuencia de este llamado viene la fe y el arrepentimiento. Una fe que es para salvación, para confesar que Jesús es el Señor. Dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esta fe va inseparablemente unida a un arrepentimiento para vida, conforme dice la palabra en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y como consecuencia de esto, siendo justificados por nuestro Señor Jesucristo, siendo adoptados para ser hijos, pasamos a vivir en santidad progresiva para poder perseverar hasta la venida del Señor. Dice la palabra en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Solo así es conforme a la voluntad de Dios. Si tú crees que Jesús está tocando a tu puerta y que Él no es un Dios soberano, sino que Él tiene que esperar a que hombres mortales, hechos del polvo, criaturas, le den un permiso para que Él pueda entrar y usted pueda ser el Señor de su vida, esos no son los términos del Señor. Esa no es la voluntad de Dios, esa no es la forma en que nos acercamos a Dios, pensando que nuestro Dios es un Dios al cual le debemos dar permiso, porque si pensamos de esa manera, lo usaremos como queramos usarlo para nuestros propósitos, y ahí no estamos más que haciendo fuego extraño, estamos tomando elementos de la palabra, el sagrado, lo sagrado que es la Escritura, y como los hijos de Aarón estamos echándole fuego diciendo que Dios toca la puerta y que yo le doy permiso, y estamos extendiendo un fuego extraño que trae muerte.
porque no es en los términos del Señor. Mis hermanos, nuestro Dios nos deja ver muy claramente con el texto que hemos leído hoy. Son casi 30 versículos aproximadamente, que están señalando detalle por detalle. Y eso no está escrito en la palabra por capricho del autor, es inspirado y está señalando que nuestro Dios determinó y ordenó cómo debía el hombre estar en su presencia. Si lo hace bajo inventos humanistas, despertará en una expectante y tenebrosa muerte eterna en el infierno. Por más que diga Señor, Señor, será justamente condenado bajo la ira de Dios. Y en segundo lugar, el templo, además de los sacrificios y de las señales que nos apuntan a nuestro Señor Jesucristo, también era el lugar donde se adoraba al Dios vivo, con el incienso que representaba las oraciones, con los candeleros que señalan a la iglesia del Señor, y todo se hacía con suma reverencia, en humildad, con respeto. Y así debemos nosotros acercarnos a nuestro Dios en adoración, en los términos que Él determinó, cantando la palabra, cantando los himnos. Nuestro Señor cantaba himnos. Dice la palabra en Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí estaba nuestro Señor cantando los salmos, el evangelio vivo, cantando la palabra. Y nosotros estamos llamados a obedecer lo que Él señala. Y por tanto también debemos ser reverentes en nuestra adoración a nuestro Dios. No debemos dejarnos influenciar por las novedades, por las tácticas que llevan el mundo a la iglesia, lejos de la reverencia y la santidad del Dios vivo. Hoy en día vemos nosotros la mal llamada salsa cristiana, el mal llamado reggaetón cristiano, conductas mundanas que no dan reverencia al nombre del Señor y que los hombres bajo sus tácticas y bajo sus preceptos lo quieren usar diciendo que con eso acercan a la gente a Cristo. No, mis hermanos, el que convierte el corazón es el Espíritu Santo y lo hace por la predicación del Evangelio. Y aquel que ha nacido de nuevo adorará con reverencia al Dios vivo, porque no se trata de nosotros, se trata de la gloria del Señor. Y por lo tanto la iglesia tiene que estar apercibida para mantenerse firme en la palabra de Dios, para conocer cuáles son los términos de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él nos los dejó en su santa palabra, y para que nos acerquemos también de una forma reverente, no con mundanalidad, no con despectivamente. Muchas personas creen que porque ya se dice el nombre de Jesús es cristiano, y eso no es así, mis hermanos. Muchos hombres usan el nombre de Jesús blasfemamente, anatemamente, con mentiras, con engaños sutiles, para que se aparten del Dios vivo. Nuestro Señor y nuestro Dios Todopoderoso dejó todas las cosas determinadas en su palabra. Dejó todo escrito. Y lo que hemos leído acerca de todo lo que se construyó en el templo no muestra más que reverencia, santidad, humildad. Y así debemos nosotros acercarnos al Dios vivo con devoción, acercándonos al Señor como hijos suyos verdaderos en los términos de Él. Porque si tú no estás haciéndolo bajo la voluntad de Dios, arrepiéntete, vuélvete a Cristo y ven a Él, la fuente de agua viva, el pan de vida, y goza de la vida eterna en el Salvador de nuestras vidas y nuestros corazones. Iglesia, vivamos y acerquémonos a nuestro Dios maravilloso
conforme a sus términos y conforme a su voluntad, para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, porque cada detalle, Señor, de la construcción del templo no fue caprichosa, fue hecha conforme a tu voluntad, señalando el mayor y perfecto sacrificio, el mayor templo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, derramando su sangre, quien nos lavó con la palabra, quien nos hizo santos y quien limpió nuestros pecados y nos libró de la ira de la cual éramos justamente merecedores. Ayúdanos en este entendimiento a poder venir a ti, Señor, como tú lo demandas, como tú lo ordenas, conforme a tu palabra. Líbranos, Señor, de que nuestras mentes se dejen llenar de la mundanalidad, de las estrategias que lo que buscan es traer el mundo a la iglesia. Ayúdanos a ser defensores y baluartes de la verdad donde quiera que estemos y a ser verdaderos creyentes que te honren y te alaben para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, damos por terminado nuestro sermón.